Tiene varias definiciones, stroke, ictus. En España se utiliza más el término ictus, que viene del latín que significa golpe, o algo brusco. Stroke en inglés. Apoplejía cerebral, infarto cerebral, ataque cerebral, derrame, que es lo que más se conoce en nuestra población, y el famoso accidente cerebral. Muchos no les gusta el término como de accidente, porque no es un accidente, ¿verdad? Es como hoy estamos en la cátedra hablando en fisiopatología, o ver que es un problema que se va acumulando placas de ateroma, eh, ocurre una serie de factores para que lleve a un bloqueo de la circulación. No es un accidente. Probablemente porque cuando vos decís accidente, estás hablando de que algo que no se puede prever de repente, un accidente automovilístico, algo así, pero por eso a muchos no les gusta ese término de accidente. Entonces, el término más aceptado es enfermedad cerebrovascular. Pero como se conoce tanto, el término ACV, voy a hablar así, ACV voy a decir hoy, ¿sí? Porque se conoce más. Bueno, ¿qué es? Es la enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, un déficit neurológico, un problema a nivel neurológico secundario a una lesión vascular cerebral, ¿sí? La epidemiología es importante saber que es la tercera causa de muerte, por eso estamos hablando hoy de esta patología, porque la tercera causa de muerte, o sea, después de los infartos de miocardio, problemas cardiovasculares, después del segundo lugar está el cáncer. En muchos países la segunda causa de muerte es el ACV. Bueno, pero en general está entre la tercera causa de muerte en la mayoría de los países. Tercera causa de muerte. Lo importante que la causa más común de muerte por enfermedad neurológica, ¿sí? Es la primera causa de discapacidad severa en adultos. En jóvenes es los accidentes de tránsito, ¿verdad? Em, Principal diagnóstico de egreso también de un hospital hacia un hospital de rehabilitación. Tiene una mortalidad de 30% en el primer año. Un tercio de los sobrevivientes requieren asistencia para las actividades de la vida diaria o para cuidados personales. 16% permanecen internados por un periodo prolongado, o sea, alto costo para el Ministerio de Salud o también para las personas que cuando están sus familiares en un sanatorio privado, es caro tener ahí un paciente con ACV. 20% de estos pacientes necesitan asistencia para caminar y 70% no pueden regresar a su trabajo anterior. O sea, es una enfermedad altamente que lleva a un costo alto en todo sentido, ¿verdad? No solo económico, sino personal mismo también. Algunos que acá no habla, pero muchos pacientes que posterior a un ACV, cuando el ACV afecta áreas específicas, áreas críticas de memoria, conducta, provoca también lo que se llama demencia vascular, ¿sí? Está en la segunda, tercera causa de demencia, después del Alzheimer, es la demencia vascular. Y eso no hablé acá, no puse realmente, en la siguiente voy a poner, ahora me olvidé. Em, Después del Alzheimer, que es la principal causa de demencia después de los 60 años, la segunda causa de demencia está ahí, la enfermedad del cuerpo de Lewy y la demencia vascular, ¿sí? Entonces, importante saber eso. Tenemos dos tipos de ACV, ¿sí? Están las causas isquémicas que corresponde al 80% de los cuadros de ACV son isquémicos, es por el bloqueo de la circulación sanguínea, que puede deberse a un problema en la por eso decimos la causa aterotrombótica, viene de ateroma, ¿verdad? Entonces son las placas de ateroma, son placas de colesterol que se va acumulando en las arterias, principalmente en qué parte de las arterias, quién sabe, quién va a ayudar. Sara, así ¿en qué lugar se acumulan las placas de ateroma? Hola, hola. En las arterias,
Muy bien, en las bifurcaciones. ¿Principalmente dónde? Carotídeo. Muy bien, Verónica. La bifurcación carotidia. Principalmente esas placas de ateroma se presentan, acumulan ese colesterol malo, ¿verdad? En las bifurcaciones y principalmente en la bifurcación carotidia, ahí en la carotida interna, en el seno carotidio, principalmente ahí en el bulbo carotidio. Cuando yo ya entré en cirugías de endarterectomía, se llama la cirugía de la carotida donde se limpia en la carotida interna en los casos de estenosis importantes, más del 70%, y se ve realmente ahí en la bifurcación como hay esa placa horrible de colesterol, ¿verdad? Esto entonces, esos accidentes, nosotros decimos placas inestables a estas placas cuando tienen úlceras. Están las placas estables, que son placas así como esta, que no tienen ni un accidente a nivel de su superficie, ¿verdad? Son placas duras también ahí. Pero están las placas inestables que tienen úlcera, ¿verdad? Que tienen como un bachecito acá. Se rompen estos ateromas. Y al romperse, al tener el bachecito ahí, la úlcera, tiene aquí hay producto de colágeno y compañía. Eso llama a quién. ¿Quién quiere reparar eso? Los De las factores de células sanguíneas. coagulación. Las plaquetas, sí. Las plaquetas principalmente, Jimena. Esas plaquetas comienzan a acumularse ahí, ¿verdad? Son los como estos camiones que van encerrando los baches de la ruta, ¿verdad? Se acumulan de más y una parte que queda ahí del trombo cierra acá, puede cerrar acá o puede ir también hacia arriba. Puede ser una ateroembolia, se llama. O este coágulo viene del corazón, ¿verdad? Entonces, otra causa de un problema de isquemia es cuando el corazón, por algún problema que tiene el corazón, una arritmia, por ejemplo, como la fibrilación auricular, que hace que el corazón tenga momentos donde no late bien y está fibrilando, entonces la sangre se acumula y no sale de las cámaras cardíacas. Y cuando la sangre es estacionada en las cámaras cardíacas, que hace que se formen coágulos. Y en la siguiente sístole, cuando hace la contracción, va el coágulo hacia el cerebro y provoca embolia. Eso se llama embolia, ¿verdad? Y la embolia va y tranca una de las arterias y provoca isquemia, ¿verdad? Infarto cerebral. Entonces, acá tenemos dos causas importantes de ACV isquémico, que es la aterotrombótica y la cardioembólica, ¿verdad? Oye, pues, el corazón no solamente por FA, ¿verdad? Lo más frecuente dije, puede ser una cardiopatía dilatada que hace que también tenga las cámaras cardíacas, la aurícula izquierda están muy dilatadas y ahí también la sangre quede estacionado con baja fracción de eyección, por ejemplo, y ahí también puede ocurrir en estenosis, problemas valvulares también, ¿se entiende? Ahora, está, hay otra causa de ACV que es el 20%, 80% de isquémico, 20% es hemorrágico. Ocurre por ruptura de las pequeñas arterias, principalmente las profundas, las lentículos estriadas, por culpa de la hipertensión, ¿verdad? Se rompen estas arterias profundas, lentículos estriadas, o las perforantes de las arterias, las ramas de la basilar, las perforantes del tronco, también se rompen. Porque con la hipertensión crónica, la presión arterial aumentada, la hipertensión crónica arterial, se van formando microaneurismas en estas arterias pequeñas. Como son microaneurismas que dañan el endotelio, la pared se vuelve más débil, con una crisis hipertensiva, ¡pum! Después se rompe eso y provoca ACV hemorrágico, ¿sí? Una hemorragia intracerebral o parenquimatosa también se le llama, hemorragia, un ACV hemorrágico parenquimatoso. ¿Por qué? Porque la segunda causa de ACV hemorrágico, entre los hemorrágicos están los parenquimatosos y están los subaracnoideos, que son en los espacios subaracnoideos que se deben a ruptura de aneurismas. Estos aneurismas generalmente también están en las bifurcaciones del polígono de Willis. Aquí en esta zona del polígono, yo estoy mostrando como si fuera que ustedes ven mi mouse, ¿no? Ven, ¿verdad? Voy a poner acá, ¿verdad? Puntero. En esta zona, ¿sí? Aquí estaba la placa que le estaba mostrando hace rato, aquí está el émbolo. Yo estaba mostrando como si fuera que ustedes estaban viendo mi... Y acá está
el ACV hemorrágico, el hipertensivo, que suele ser en las zonas profundas del cerebro. Y aquí se ve en los aneurismas que se encuentran generalmente en la bifurcación aquí del polígono de Willis. Estos aneurismas se trae de fábrica, a veces nace ya con eso, a veces se van formando también en forma adquirida por hipertensión, tabaquismo, ¿verdad? Tiene dos causas, las adquiridas y las hereditarias. Bueno, estos se rompen porque son paredes débiles y la sangre se va distribuyendo esa sangre en el espacio subaracnoideo. Eso se llama hemorragia subaracnoidea. Provoca eso una hemorragia subaracnoidea que también, si es muy grande la hemorragia, puede volverse también parenquimatosa, así como esta subaracnoidea y parenquimatosa. Se tiene toda una escala para evaluar la hemorragia subaracnoidea. Entonces, la ACV, el ictus, el stroke, el derrame, como quiera llamarlo, tenemos dos tipos: isquémico, hemorrágico, ¿sí? Es una alteración, entonces, transitoria o permanente de una o varias áreas del cerebro, del encéfalo, como consecuencia de un trastorno en la circulación. ¿Por qué dice transitoria? Porque existe una entidad que se llama AIT, ataque isquémico transitorio. Ese sí se usa el término ataque. Ataque isquémico transitorio es un problema de la circulación, pero es transitorio. Se abre otra vez, se desbloquea otra vez, vamos a decir así, esa circulación porque el propio cuerpo, el endotelio, libera sustancias, eh, las sustancias, estas activadoras del plasminógeno tisular y van rompiendo otra vez ese coágulo, ese trombo y la circulación se restablece. Eso se llama ataque isquémico transitorio. Generalmente, por definición, el AIT dura menos de 24 horas, pero en la práctica, la mayoría de los AIT duran menos de una hora. Es raro que un AIT dure más de una hora. Y el AIT tiene que tener una imagen normal. Ahora, eso hace unos años se agregó en la definición. AIT, ¿ustedes me escuchan? Porque Sí, mi profe. audio, Profe, mi audio me muestra que no. Bueno, bueno, ya está. Ya. El AIT antes decía que solamente por definición era alteración transitoria de la circulación del cerebral que produce una disfunción neurológica que dura menos de 24 horas. Antes era más o menos así nomás. Ahora es más o menos así, pero se le agregó con neuroimagen negativa. O sea, para confirmar la IT tenés que pedir una resonancia y enseguida voy a explicar por qué resonancia y no tomografía. Y la resonancia tiene que mostrar que no hay infarto, que no hay necrosis, que no hay muerte neuronal. Si hay una imagen necrótica, o sea, un infarto, ya no hablamos de IT, ahí hablamos de ACV, ¿sí? Bueno, Profe, una pregunta. ¿El cuánto por ciento dime, dijiste que el ACV puede ser isquémico 80, y el hemorrágico el otro 20? 20, sí. Dale, gracias, profe. Vale, lugar. Aquí está. Voy a hablar por el menos frecuente primero. Dijimos que el ACV hemorrágico está causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro, ¿verdad? Puede ser parenquimatosa, la hemorragia, o surarnoidea. La parenquimatosa, te habla del parénquima, está causada por la ruptura espontánea de un vaso profundo del cerebro. Generalmente es profundo. Cuando es por hipertensión, debido a los microaneurismas de Charcot-Bouchard, que son esos microaneurismas se van formando por la hipertensión arterial crónica. La angiopatía amiloide no siempre es profundo. Ahí sí el vaso sanguíneo puede ser más acá en la parte superficial. La angiopatía amiloide es una entidad que se ve más en adultos mayores que no son hipertensos por un mecanismo neurodegenerativo de las arterias. Se va descomponiendo la arteria por la acumulación de la placa amiloide. Y eso daña las arterias y se rompen espontáneamente y sangra. Generalmente eso pensamos en pacientes que tienen ACV parenquimatoso hemorrágico más superficial y el paciente te dice, no soy hipertenso. Ayer tuve un paciente con hepatía amiloide, vino conmigo, paciente. Eh, bueno, malformaciones vasculares también puede producir hemorragia parenquimatosa, una malformación arteriovenosa que esté aquí, una malformación.
o un tumor, una neoplasia, un tumor como un glioblastoma que tiene neoangiogénesis, sangra, ¿verdad? Porque esos vasos sanguíneos que se van formando en el tumor son vasos sanguíneos totalmente débiles, ¿verdad? Y se rompen a veces, ¿verdad? Eso a veces es difícil de diagnosticar en una resonancia o tomografía porque le haces el estudio y lo único que ve es el sangrado, no ve lo que hay debajo de del sangrado. Entonces tienes que repetir. Cuando dudas, repetirle al mes por lo menos, cuando ya no hay tanto sangrado, y ahí vas a ver qué es lo que hay debajo, ahora si hay una malformación o de repente hay un tumor. Las coagulopatías, sí, son enfermedades que se traen en la sangre, ¿verdad? Que también pueden provocar sangrados. La hemorragia subaracnoidea es causada por la ruptura de algún aneurisma, ¿verdad? Como vimos recién. Y esos aneurismas principalmente están alrededor en las bifurcaciones del polígono de Willis. ¿Sí? Isquémico son los que le comenté recién, ¿verdad? El aterotrombótico, que es por la obstrucción por una placa de ateroma ubicada frecuentemente en la bifurcación carotídea y el origen de la carótida interna. El cardioembólico, que es la obstrucción por un émbolo que se produce con mayor frecuencia en el corazón, por una fibrilación auricular o estenosis mitral. El lacunar, el infarto lacunar o lagunar, van a escuchar o leer por ahí, es un infarto pequeño, ¿verdad? Generalmente se debe a la obstrucción de arterias perforantes, que esas mismas arterias que le dije que sangran en el hemorrágico, también a veces se obstruyen. Y se ve principalmente en pacientes mayores, generalmente añosos, con hipertensión y diabetes. ¿Sí? Ok, aquí un ratito voy a responder, el hospital me está llamando. Ok. El infarto de causa inhabitual es un infarto que se debe a causas raras, ¿verdad? Causas inhabituales, como dice el nombre. Hemoglobinopatía, hiperviscosidad, hipercoagulabilidad, síndrome antifosfolípico, síndromes raros, ¿verdad? Donde descartamos los aterotrombóticos, los cardioembólicos siempre primero y luego vamos a buscar causas inhabituales. Ahí yo generalmente le envío al hematólogo. Primero, obviamente, le pido un electro, le voy a pedir un ecocardio, le voy a pedir un Holter, un ecodoppler de cuello para ver las arterias carotídeas. Descarto todo eso, el cardiólogo le evalúa, dice no hay nada cardioembólico, ahí no hay cardiológico que pueda justificar. Las arterias están limpias y ahí tenemos que empezar a investigar causas inhabituales, ¿verdad? Ahí yo trabajo a veces con el hematólogo también. Y el indeterminado es el infarto que no sabemos la causa o no podemos determinar porque tiene dos posibles causas. Por ejemplo, un paciente que es muy común, diabético, hipertenso, que tenga placas de colesterol en las carotidas y aparte tiene FA. Y uno puede saber si fue aterotrombótico o cardioembólico. ¿Sí? Entonces se dice indeterminado también. Es un video, voy a mostrarlo. Este. Este es un algoritmo. em, bueno, esto ya es más para clínica médica, más o menos, pero al final no es que podemos dividir, bueno, voy a dar solo la fisiopatología, no tiene sentido eso. Para mí, es como le dije el año pasado, el, el aprendizaje debe de ser integral, de forma que yo en mi cerebro le diga, no, no voy a aprender nada de clínica hoy porque hoy estoy tercer año recién, obviamente si se habla de una enfermedad se mete un poco de clínica, se mete ya un poquito a veces hasta de tratamiento, hablamos para que ustedes puedan ya tener un poco de información, ¿verdad? No hace falta que memoricen y que eso le vamos a preguntar en el examen, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento y qué sé yo? No.
pero tienen que saber, ¿verdad? Se aprende más, como dije, yo siempre digo, cuando yo ya voy entendiendo el tratamiento, por qué se hace. Por ejemplo, si estamos hablando de un problema cardíaco que llevó al ACV, yo tengo que saber que cómo puedo evitar que se forme coágulo en el corazón, ya que no puedo curar de la FA, no le puedo al paciente decir, te voy a curar de la fibrilación o esa cardiopatía dilatada, vamos a disminuir su tamaño. No hay forma, eso es una estupidez decir. Entonces yo entiendo que, bueno, si voy a tener una sangre que va a estar estacionada en las cámaras cardíacas por una FA o por una cardiopatía dilatada, ¿qué puedo hacer? Y voy a darle un anticoagulante para que evite que se forme coágulos en el corazón, para que ese coágulo no vaya hacia el cerebro, ni una parte del cuerpo, no solo al cerebro, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces le voy a dar un anticoagulante que va a hacer que la sangre tenga menos posibilidad de formar coágulos. Si tengo un paciente con una carótida, con placas de ateroma, no hay todavía ni un medicamento que yo tengo que pueda darle y va a limpiar las arterias, tipo va a entrar por la sangre y se va a ir, va a limpiar todas tus arterias. No existe eso. Y no todas las estenosis carotidas se operan, no es que cada placa carotida que tenga yo hay que le entrar a operar, claro que no. Solo las que son más del 70% cuando son muy riesgosas. No sé, ¿qué se hace entonces con una placa? Si yo tengo una placa de 50%, una placa de colesterol en la bifurcación carotida y de mi cuello, ¿qué puedo hacer? ¿Quién puede decir, darme una opinión? Escucho. ¿Cuál era la Nadie. pregunta, profe? ¿Qué hago si tengo un paciente con una placa carotídea, un ateroma en el cuello, en las arterias carotidas? Y no le puedes dar un, ¿cómo que se llamaba? El, para bajar su colesterol. O le puedes hacer una operación, la Cateterismo. arterioplastía, no sé, algo así. Sí, sí, es una posibilidad, pero tiene sus indicaciones eso, Jimena. No es que yo a todos los pacientes que tienen placa de ateroma le voy a dar, le voy a hacer una cirugía, como dije. La cirugía tiene sus riesgos. No es que Y, y solo en y los los casos, estudiantes, exacto. Ahí sí ya estamos entendiéndolo. Bueno, vos me decís, ¿y qué pasa si yo te digo, el paciente tiene su colesterol en sangre y su triglicérido está normal? Pues no tiene nada que ver. Vos me decís, no, pues no es para bajar su colesterol ni su triglicérido, tiene otra función. Te escucho. ahí ya no sé legalmente, profe. ¿Y si le Sí, fluidificamos más la sangre, doctor? más, escucho, después voy a hablar, te voy a dar mi conclusión, pero están diciendo cosas muy interesantes, todos están diciendo cosas correctas. Muy bien el que dijo estilo de vida, ¿verdad? Claro, ese paciente, siempre nos olvidamos de eso, ¿eh? Sí, yo eso hasta veo en el consultorio mismo, a mí mismo a veces me olvido y le digo, don, ¿qué tipo un ejercicio? No, no hago yo, che, ya apoyo. Y el paciente tiene el ateroma, ¿verdad? Las placas, ¿por qué se formaron ahí? ¿Cuál es la causa de...? Te dieron eso en anatomía patológica seguramente, ¿verdad? ¿Por qué se forman placas de colesterol en las arterias? ¿Por qué ocurre la aterosclerosis? Obviamente por un estilo de vida poco saludable, una de es las causas. Otra también puede ser causas hasta genéticas también que favorecen a eso, las hipertrigliceridemias familiares y esas cosas. Pero cierto, se debe a malos hábitos, ¿verdad? Estilos de vida totalmente no son saludables. Fumar, hay que preguntar eso al paciente y te dice, pero ya está ya, doctor, ya le coma con la placa, ya. Igual para que no empeore, como dijo alguien. Se le tiene que decir al paciente que tiene que dejar de fumar. Bebida alcohólica, que disminuya el consumo de alcohol, también eso produce daño en el endotelio. Que evite el sedentarismo y que haga ejercicio, por supuesto que eso mejora. Va a mejorar
sustancia en el cuerpo que va a ayudar a que la sangre esté más fluida, como alguien dijo ahí. Alguien dijo, pero hay medicamentos también que podemos fluidificar la sangre, tipo hacer que sea menos, que no es anticoagulante ahí, ¿eh? Hablen como los pacientes. El paciente te dice, yo le pregunto, ¿vos tomás algún anticoagulante cuando le hace la electromiografía, ¿verdad? Siempre le pregunto porque hay que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Me dice, sí, hay puruche de anticoagulante. Aspirina, ¿verdad? Aspirina no es anticoagulante. Aspirina es un antiagregante plaquetario. Anticoagulante estamos hablando de warfarina, acenocumarol, dabigatran, rivaroxaban, no sé si escuchaban ya esos términos. Esos son anticoagulantes. Se usa para problemas generalmente trombofilia, problemas de la sangre, que tenga una predisposición genética o autoinmune a tener trombos, ahí uso anticoagulantes, o cuando hay problemas cardíacos, como dije, que puede provocar émbolos. Pero cuando hay problemas de placa de colesterol, ahí yo no uso anticoagulante. Ahí yo lo que tengo que evitar es tengo que usar es antiagregantes plaquetarios, porque dije las plaquetas son los que se van con todo ahí a querer tapar esa úlcera de la placa de ateroma o de ese accidente de placa, y son las que al final provocan, tengo una idea acá veo, y acá, bueno, son los que provocan al final el trombo, ¿verdad? Entonces ahí usamos antiagregantes plaquetarios, que son la aspirina y dale, y el clopidogrel, ¿sí? Es otro también, pero lo que más usamos son aspirina y clopidogrel. ¿Se entendió esa parte, verdad? Entonces, para problemas de placa inestable con úlcera, uso antiagregantes. Problemas de coagulopatía o cardioembolia, por el corazón que predispone a coágulos, anticoagulante. Bueno, ¿por qué pregunté hace rato los hipolipemiantes? Las estatinas, ¿verdad? Te están dando fármacos ya, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Ya profe, vieron pero no esta parte. avanzado. Ay, avanzado, no vayan a decirme que he avanzado. Esto, por favor. Basta. Hipolipemiantes. No, no, tienen que leer hoy mismo si tienen ganas ahí, tienen pila, agarren y busquen hipolipemiantes y lean sobre la estatina nomás lean, estudios que hablan de la estatina. Muy interesante. Las estatinas son las famosas atorvastatina, rosuvastatina y bla, bla, bla. Las estatinas se demostraron que también estabilizan la placa. Dijimos que la placa puede volverse inestable cuando se rompe y forma las úlceras, ¿verdad? De las placas, esos cráteres, el bache ahí, ¿verdad? Entonces, los hipolipemantes también utilizamos para estabilizar la placa, que no se quede duro, que no se rompa, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué digo eso y tengo que recalcar? Porque hay pacientes y hasta médicos que le sacan su atorvastatina al paciente que tuvo ACV y le dicen, no, no hace falta porque tu colesterol está bien en tu sangre y tu triglicérido también, deja nomás ya. ¿Cómo picó? Sí, es para la estabilización de la placa. Pairo, ¿verdad? Entonces, no podemos quitarle la atorvastatina a este paciente que tuvo una ACV, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, también en problemas de placa podemos usar estatinas, podemos usar aspirina o clopidogrel, a veces usamos los dos, doble antiagregación, a veces hacemos, depende del riesgo, voy a hablar enseguida en qué casos, y los cambios en el estilo de vida. Muy bien, como dijo alguien ahí, ¿sí? Eso deben siempre hablar con los pacientes, ¿verdad? Principalmente, ¿qué colesterol nosotros, ya que estamos hablando de colesterol y estamos en fisiopato tenemos que hablar de eso? ¿Cuál es el colesterol que le tenemos en ojo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tipo, cuál de los, porque hay varios tipos de colesterol? No el El LDL, famoso, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver porque el escucho? Voy a esperar hasta que me explique, no estimado, era, no era ese el colesterol malo. Porque es el colesterol que se va a acumular ¿por qué se le en dice las colesterol arterias. malo? Porque es es el que se acumula en tipo, en las arterias y eso. El otro no, el otro Este tiene tipo menor lleva el densidad. colesterol malo, algo así. El LDL creo que era el que tenía menor densidad, tiene mayor proporción de lípidos y menor proporción de proteínas. Algo así era. Y lo que tiene menor densidad por ahí era que su ruta era por la periferia de los vasos, o sea, se adhiere más. Ya me está gustando ya la miércoles, épico, usted tanto, tan intenso, usted, bien ahí, buena ahí.
Bueno, y la estatina lo que baja justamente es el LDL, ¿verdad? La función de la estatina son, primero, reducir entonces el colesterol malo, ¿verdad? El LDL. Y entonces se disminuye la cantidad del colesterol malo que se deposita en las arterias, como dijo Jimena. Y también estabilizar la placa, como le estaba diciendo a usted, ¿verdad? Haciendo menos propensa a que a romperse, ¿verdad? Ustedes saben que la ruptura de placa es una causa muy frecuente entonces de problemas vasculares, no solo en las carótidas, sino en las coronarias también, ¿verdad? Los accidentes de placa son los que llevan al infarto o al miocardio, ¿verdad? No solo cuando hablamos, por eso, cuando les hablo de vascular, es todo lo mismo. Estamos hablando igual que en el corazón, pasa en el cerebro, ¿sí? Ahora, el tratamiento es similar. El stent que le colocan los cardiólogos, ahora las coronarias, nosotros también los neurólogos ahora colocamos a las arterias del cerebro, ¿verdad? Le copiamos lento. También se dice, ¿verdad? Que las estatinas, ya que estamos hablando un poco de esto, reduce la inflamación, ¿verdad? Que ocurre en la aterosclerosis. En teoría dice que, ¿verdad? Las estatinas, algunos estudios demuestran que tiene efectos antiinflamatorios en las placas de ateroma y en las paredes de las arterias en general. También se dice eso, ¿sí? Y mejora el perfil lipídico totalmente, puede aumentar los niveles del HDL, que es el colesterol bueno, y también reduce los triglicéridos. Eso hacen las estatinas, ¿sí? ¿Cuál es la función del HDL? ¿Por qué se le dice colesterol bueno? Porque lleva el colesterol de los órganos al hígado, creo que era para que se pueda ser excretado. Exacto, de las arterias al hígado. Muy bien. Esperen siempre unos segundos porque estoy comiendo vellú muy rico. Aumentando mi LDL en publicidad. ¿Qué es lo que hacemos en un paciente que viene por un ACV? Con un déficit neurológico. Que dijimos ¿cuál es la definición de ACV? Déficit neurológico súbito, agudo, debido a un problema en la circulación sanguínea cerebral, ¿verdad? Que puede ser isquémico por un bloqueo, ¿verdad? De un ateroma, un accidente de placa o un émbolo. O hemorrágico si hay una ruptura de una arteria o de un aneurisma o malformación arteriovenosa. Lo primero que ustedes deben saber, que esto nosotros hacemos en la urgencia, es estabilizar al paciente. El paciente que viene con déficit neurológico puede estar inestable, por supuesto. Si es un ACV grande, ¿verdad? Un infarto, una hemorragia grande, va a provocar una disfunción a nivel cerebral importantísimo que puede traer consecuencias tremendas a nivel cardiovascular, por ejemplo, si una ACV del tronco, por ejemplo, en el tronco del encéfalo, puede producir problemas cardiovasculares, la hipertensión que va a querer compensar esa falta de irrigación en la zona de penumbra. Ya le voy a explicar que la zona de penumbra es la zona que está sufriendo alrededor del infarto, ¿verdad? Pero todavía se puede salvar. Esa es nuestra función, ¿verdad? Como médicos, poder salvar la zona de penumbra, que es la zona del parénquima cerebral que está alrededor del infarto, que ya está necrosado, que ya hay muerte neuronal, eso ya está muerto, ¿verdad? Entonces, la zona de penumbra es potencialmente, o va a morir si no hacemos nada con las horas, también se va a agrandar ahí el ACV, o le podemos salvar haciendo algo, ¿verdad? Y todo depende de la rapidez que actuemos, de estabilizar al paciente, ¿verdad? Si el paciente por el ACV comienza a convulsionar, yo te necesito tratar eso, las complicaciones que vienen con el ACV. Debo ver si la presión está demasiado alta, debo controlar eso. No hace falta, nosotros generalmente no bajamos la presión demasiado porque el cuerpo justo está intentando compensar esa mala irrigación que ocurre por el ACV para cuidar la zona de penumbra. El propio cuerpo está intentando salvar esa zona de penumbra y vos le bajás la presión con todo porque querés bien vos salvar al paciente y se es peor. No se debe bajar bruscamente la presión arterial en un paciente con ACV, ¿sí? Isquémico principalmente, estoy hablando del isquémico, ¿verdad? El hemorrágico sí, la causa si es hipertensiva debemos bajar un poco más bruscamente, pero no es tampoco
con todo, ¿verdad? Le metemos furosemida, le hacemos todo y el cerebro está intentando mantener la presión de perfusión cerebral normal y eso depende de la PAM, la presión arterial media. Y vos le bajás esa presión arterial media, ¿cómo va a mantener una presión de una perfusión normal en el cerebro, ¿verdad? Bueno, la temperatura, si hay fiebre, tenemos que bajar la fiebre porque ese aumento de la temperatura aumenta el metabolismo celular y eso, puta, necesitamos evitar que se gaste energía en otra cosa que no sea cuidar el área de penumbra. Entonces se vio que pacientes que tienen ACV y están con hipertermia no tratada empeoran, o pacientes con ACV y están con una glucemia muy alta. Lo más común es que la ACV afecta a diabéticos, ¿verdad? Entonces, y el paciente diabético está descompensado y yo dejo su azúcar que esté, porque eso no importa ahora, pero yo tengo que, nah, claro que importa. Entonces, hay que mantener la glucemia en rango, tampoco ni hipo, obvio, no te puedo llevar hipo, después ahí le va a hacer lo peor, pero mantener una glicemia capilar normal. Entonces, todo eso es estabilizar al paciente. Eso se tiene que hacer en todos los pacientes en general, pero en el ACV es muy importante y a veces nos olvidamos de eso. Vías periféricas, nosotros hacemos generalmente dos vías periféricas. Uno para hacerle ya, si es isquémico, la trombolisis, que es un medicamento, un factor activador tisular plaminógeno, sintético, obviamente el Lactilis es la marca más conocida, ¿verdad? Ahora salió un estudio hace poco que también se puede usar el Tecneplace, ¿verdad? Que es más barato, en teoría. Entonces, bueno, una vía periférica dejamos para por si las moscas, si es isquémico, que es el más frecuente, 80% de los casos, le puedo hacer trombolítico. Y otra vía para poder hacer otras cosas, ¿verdad? Ponerle suero, suero fisiológico, no glucosado. O ponerle contrastes y cuando le damos la tomografía, porque de aquí le estabilizamos la urgencia y ya le llega todo esto rápido, ¿eh? En minutos le hago todo, ya le busco, le tomo la presión, le evalúo la frecuencia cardíaca. Tomando el pulso, ya puedo ver si tiene un pulso irregular y puedo pensar que es una FA. Le llevo a tomografía mientras le pido ya al laboratorio que le haga su analítica, le pido ahí un electrolito, glucosa, hemograma, perfil hepático renal, perfil de coagulación y troponina. A veces puede tener el paciente infarto o miocardio y ACV, electrocardiograma, ¿verdad? Para ver si tiene una FA, una arritmia. Pero lo más importante acá es estabilizar y hacerle ya su tomografía. Porque con la tomografía yo voy a ver si hay hemorragia o isquemia. Bueno, ¿por qué dice normal? Y eso tengo que decir. La tomografía, ¿ustedes dan imágenes en qué año? Tercero, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Bueno, que quede claro, eso ya noten ahí. Una tomografía normal no descarta la ACV y es muy frecuente y es lo más común que la tomografía en las primeras 24 horas sea normal en una isquemia. La isquemia, que se ve recién en la tomografía a partir de las 12 20 horas más o menos, algunos a las 24 horas recién, ahí recién se puede observar la hipodensidad, esa que se ve, que voy a mostrar enseguida en la tomografía. Entonces, una tomografía normal en un paciente con un ACV isquémico agudo de horas de evolución, no descarta, normal, quiere decir que está con isquemia, eso te está diciendo, si es normal, es isquémico. Mañana le repetí a ese paciente y va a estar con la hipodensidad, obviamente. Bueno, con la resonancia se puede ver ya la imagen isquémica, el infarto, porque tenemos una secuencia en resonancia que se llama restricción a la difusión, que evalúa la difusión de agua, ¿verdad? Y eso vamos a ver enseguida. Sí puede dar, en 15 minutos ya vas a ver la isquemia. Entonces alguien me va a decir, ¿y por qué no hacemos más resonancia entonces en todos los casos? ¿Por qué piensan que no? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué no resonancia y sí tomografía? porque es caro. Uno. Pero algo más importante que eso. La El tomografía tiempo. es más rápida que Dos, la muy bien. Ahí está lo más resonancia. importante, la rapidez. Por Tomografía la hago en radiación, 5 minutos. Espera, radiaciones con tomografía. La resonancia electromagnética. Bueno, se llama radiación, es peor la tomografía, pero en este caso tampoco no es tan malo porque no la hace todo el tiempo. La tomografía es más rápida, ahí está. Es más rápido y vos Profe, pero necesitas.
tiempo es cerebro, decimos. Tiempo es cerebro. ¿Qué pasó? Pero ¿de qué te sirve que sea rápido si no va a salir todavía? Tipo, como que le haces al pedo por ahí y no se va a ver Y todavía. lo que me está diciendo Jimena me dio un golpe en el corazón, pero ya Pero vos soy. dijiste que en las primeras 24 horas sale normal. Y si es Entonces, normal, es isquémico. Yo necesito descartar hemorragia. Lo primero que no, tengo que hacer, Jimena, yo no le puedo hacer ni un tratamiento si yo no sé si es isquémico o hemorrágico. Si yo le hago un RTPA, un trombolítico, y el paciente tiene una hemorragia, Chauchecu, le matamos al paciente y vamos a irnos a hacer guampa en Tacumbu. Pero al paciente yo le hago la tomografía para ver si es normal, yo ya sé que es isquémico. Ahí le puedo hacer tratamiento. Yo recién con una tomografía que me diga que no hay hemorragia, en síntesis, en pocas palabras, la tomografía inicial que yo le hago rápido es para que yo vea que si no hay hemorragia, le puedo trombolizar. ¿Entiendes, pa? Porque si no hay hemorragia, ese paciente con déficit neurológico es un ACV isquémico. Eso seguro, ¿sí? No es que yo quiero ver la hipodensidad ya, yo lo que quiero ver es descartar la hemorragia. Porque si yo no puedo, Jimena, hacerle un tratamiento al paciente sin tomografía. Porque algunos, hasta, o sea, yo ya tuve pacientes que me vinieron al consultorio derivados de otro colega y ya le envía con su aspirina y clopidogrel, ¿verdad? Sin tomografía. Pero eso es terrible, porque si el paciente, ¿cómo va a saber si es hemorrágico o isquémico por clínica? No hay forma que yo por la clínica sepa si es isquémico o hemorrágico. Por más que me diga Jimena, no, pero doctor, si vos le tomás yo le tomé su frecuencia cardíaca y es irregular. Y FA lo que te da es una embolia. ¿Cómo sabes? Y igual puede sangrar, puede tener una crisis hipertensiva y ¡pim! Haber hecho un sangrado. Y justamente el sangrado te va a empeorar si yo por ahí le doy un factor activador plasminógeno tisular, que es el RTPA, que justamente evita la coagulación y va a sangrar como loco. Ahí sí que va a empeorar su sangrado. Entonces, Jimena, para que quede claro, le hacemos una tomografía para descartar hemorragia. Si no hay hemorragia, sabemos que es isquémico. Y ahí yo ya tengo que, ¿por qué decimos que hay que ser rápido? Porque ustedes saben que eso no está en mi presentación, me equivoqué grande ahí. Cada minuto, ¿ustedes saben cuántas neuronas mueren por cada minuto de isquemia? no, profe. 3 millones de Jimena. 3 millones de neuronas. Nosotros tenemos más de 100.000 millones de neuronas en el cerebro, ¿verdad? Que están todas ahí conectadas en red. Por cada minuto mueren 3 millones aproximadamente, se estima eso, de neuronas que yo no le estoy restableciendo el flujo. Puede ser como pensando como un plomero. Yo le quiero romper ese coágulo, ese émbolo, lo que esté ahí. Le puedo hacer en forma endovenosa, que se llama fibrinolisis, se llama, ahí ven ustedes, fibrinolisis. Ese tiene un tiempo que puedo hacer. Tengo una ventana de 4 horas y media, eso sí tienen que saber ustedes. Tengo una ventana de 4 horas y media. En libros viejos van a encontrar que dice 3. 4 horas y media, pero siempre les digo a los de clínica, ¿verdad? A la clínica médica, a los internos. No es que yo porque tengo 4 horas y media voy a perder tiempo y no me voy a apurar. Sí, porque ya tuve eso, un caso así, un residente me estaba dando la vuelta y le dije, doctor, vino rápido, tenemos 3 horas todavía para hacerle, ¿qué es lo que estás diciendo? Le quería ¿verdad? Tapete ahí. ¿Por qué? Por cada minuto que él está perdiendo, por más que de mi ventana está muriendo neuronas. Yo necesito hacerle lo más rápido posible. El mejor paciente es el que vos le haces lo a la hora, si es posible. Le haces la trombolisis o la fibrinolysis, porque ahí vas a ayudar a su penumbra, vas a restablecer el flujo y no van a morir tantas neuronas. Yo le hago a ese mismo paciente, espero, y llego a las 3 horas o 4, y ahí le hago, es peor en la recuperación. No es igual que el paciente que era. Entonces, tengo 4 horas y media para hacerle tratamiento fibrinolítico por vena, endovenoso. Si es la oclusión es de un gran vaso, un paciente que tenga un ACV isquémico, de un vaso grande, como la carótida interna, por ejemplo, se obstruye ahí esa placa, hay un accidente de placa a nivel de la carótida interna, se obstruye, yo puedo hacer trombectomía. Eso es acá mecánica, TM. Trombectomía mecánica se hace igual en menos de 4 horas y media. Además de la fibrinolisis, yo le hago le llamo al neuroradiólogo intervencionista
Yo le digo al plomero y él, por como cateterismo, igual que el cateterismo cardíaco, pero se va el catéter hacia la carótida, no hacia el corazón. No me voy a ir a la coronaria, me voy a ir hacia la carótida. Ahí meto otro catéter que tiene como una forma de, ¿cómo se llama? Sacacorcho, ese para sacar vino, para abrir el vino. Entonces, vos entras en el coágulo, abrí eso y después tirás y sacás el coágulo. Eso se llama trombectomía. También una forma que es por aspiración. Metes ahí como como una maquinita que va aspirando el coágulo. ¿Sí? Eso es cuando es un gran vaso. ¿Por qué? Porque la fibrinolisis se vio que no ayuda demasiado cuando es un gran vaso. La fibrinolisis funciona más cuando las arterias son las ramas de la cerebral media, son más distales las obstrucciones. Cuando la obstrucción es muy proximal, muy de la carótida interna, muy de la cerebral media M1, que es la parte más proximal, la cerebral media, ahí es trombectomía. Hay que entrar con el catéter y limpiar. Ok, esto es más o menos para que veas ya cómo manejamos a un paciente en la urgencia, una ACV. ¿Cómo se estudia? Eso yo le expliqué varias veces. Existe el electroencefalograma, es un síntoma neurológico. Lo que yo quiero hacer hincapié acá es que el electroencefalograma no se usa en ACV. Acá es tomografía o resonancia lo que hacemos. Tomografía o resonancia. Como dijimos, la tomografía es más barata, más rápida y también está más disponible en cualquier hospital, ¿verdad? Obvio, si yo me dice, Doc, pues yo tengo una resonancia ahí libre que está para las urgencias. Y bueno, usemos resonancia, no sé si tenés libre y no es tan, el paciente te dice, "Oye, yo te voy a pagar eso, no hay problema, mi seguro cubre. O, y el técnico está ahí disponible para hacerle rápido. Bueno, podemos hacer también resonancia de forma rápida también. Lo que hacemos en la evaluación, es la exploración neurológica en un paciente con ACV, es explorar lo somático, que sería principalmente vemos primero la motricidad, el movimiento, porque la mayoría de los ACV eh, afecta la motricidad. ¿Por qué? Porque gran parte del cerebro se encarga del movimiento, ¿sí? Movimiento de la cara, movimiento de la boca, de la lengua, del brazo, la pierna. O sea, gran parte de nuestro cerebro se encarga de movernos, ¿verdad? De darnos sensibilidad. Entonces evaluamos también la sensibilidad, la coordinación, cerebelo y compañía. El paciente puede venir por totalmente una incoordinación, ¿verdad? Con movimientos involuntarios también y puede ser una ACV. O el paciente puede venir en coma, un ACV bitalámico. Le voy a mostrar enseguida una imagen. Puede el paciente entrar en coma por una ACV o porque la ACV es muy grande y produce una hipertensión intracraneana importante y ese paciente es gravísimo, ¿verdad? Entonces el paciente puede venir por problemas de lenguaje, afasia, disartria, que son trastornos del lenguaje. Puede venir por una demencia vascular, pero demencia hablamos cuando, ¿por qué de demencia no decimos no una ACV que viene, qué sé yo? Ayer el paciente tuvo una ACV y está diciendo cualquier cosa y no le conoce a nadie y eso no podemos decir demencia. Para hablar de demencia tenemos que esperar por lo menos 3 a 6 meses, decimos, y que el paciente no esté en un cuadro, porque si fue ayer su ACV, el paciente lo que está en un cuadro confusional, agudo, decimos, confuso, todavía no podemos decir está con demencia, pero sí, un ACV puede dejar al paciente con demencia vascular. Con el tiempo el paciente no mejora y queda con su trastorno comportamental y de memoria y quedar con una demencia vascular. Bueno, el buen diagnóstico siempre decimos depende de saber eh, explorar al paciente, saber cómo también hacer el interrogatorio. Porque el paciente puede venir con debilidad, ¿verdad? En la urgencia, pero las causas son múltiples, múltiples causas. ¿Cómo yo puedo evaluar mejor esa debilidad? Con reduciendo las posibilidades a través de la anamnesis, preguntándole. Si el paciente no puede hablar, le pregunto al familiar. Paciente, ¿cómo estuvo? Estaba recién, estaba hablando contigo. Sí, doctor, vos sabés que estábamos hablando y de repente su cara se cayó, su cara así medio que se debilitó y su brazo empezó a no poder mover y ya no me hablaba más. El paciente también, te cuento, doctor, que el paciente toma anticoagulante, a ver si él lo tiene los FA, ¿verdad? Y yo le exploro y el paciente no puede levantar su brazo, no puede hablar. Y el paciente, la familia me dice, hace una hora empezó. Entonces todo eso yo pregunto.
y utilizo a veces métodos complementarios para poder evaluar mejor. Pero en el ACV no, puse esto porque uso este slide para muchas enfermedades, pero en ACV no hace falta que tenga todo esto. En el ACV yo lo que necesito es mirar al paciente, ver su movimiento, hablarle al paciente, ver si me habla, escucharle, ver si tiene afasia o disartria, explorar su movimiento de brazo, pierna, hacerle caminar si es posible, y de ahí sacar datos que me van a decir en qué lugar está el problema. Porque dijimos el año pasado, cuando un paciente tiene debilidad, el problema puede estar desde el cerebro hasta ahí en el músculo, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que ese paciente que viene débil es un problema cerebral y no es un problema medular? Para que yo le pueda pedir una tomografía de cráneo, por ejemplo, ¿verdad? Jimena puede decir, yo le pedí doctor tomografía de cráneo y me salió normal y le trombolicé. Pero el paciente a veces hizo un problema medular y le trombolizó. Ah, después le hiciste un medicamento fuertísimo, caro, paciente que está con un cuadro medular. Entonces, eso ustedes van a ir aprendiendo con la experiencia y con la semiología, ¿verdad? En cuarto año, que hay algunos también signos, ¿verdad? Neurológicos que nos ayudan a decir, bueno, la vía afectada es la vía piramidal. Por ejemplo, hay un signo que se llama signo de Babinski, ¿verdad? Porque hubo un tiempo un francés, Joseph Babinski, que fue discípulo de Charcot, que describió que cuando hay lesiones en la vía piramidal, cuando se le hace el reflejo cutáneo plantar en el pie, en la planta del pie, el paciente en vez de flexionar los dedos, extiende los dedos, principalmente la hallux, ¿verdad? Va hacia arriba, eso se llama signo de Babinski. Entonces, con esa exploración, yo puedo decir, este sí tiene signo de Babinski, la debilidad es hemicorporal, este no puede ser médula. Y médula generalmente afecta al esfínter y afecta también, produce un nivel sensitivo. Esto no tiene. Entonces yo voy haciendo, eso se llama semiología. Con eso yo voy viendo la topografía, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? Para que yo por lo menos sepa qué pedirle. Si yo no sé hacer eso, voy a pedir estudios que no tienen sentido. Yo ya tuve pacientes con ACV que le vinieron con resonancia de columna, ¿verdad? Y el paciente era un floro de ACV y no, resonancia de columna, se perdió tiempo y ya no se pudo trombolizar al paciente. Entonces, lo que vimos el año pasado, tenemos una vía córtico-espinal en azul que va descendiendo por el tronco, se decusa en el bulbo el 90% de esa vía córtico-espinal o piramidal y hace sinapsis con la segunda motoneurona que está en el asta anterior de la médula, ¿verdad? Y de ahí sale la vía motora que va hasta el músculo produciendo el movimiento. La ACV hablamos generalmente de problemas a nivel de la primera motoneurona. O también puede estar afectado la vía sensitiva, ¿verdad? El corte sensitivo también, o el motor puede estar afectado. Y de acuerdo a lo que está afectado, va a dar síndromes. Por ejemplo, de la circulación anterior, hablamos cuando es la carótida. Síndrome de la circulación posterior, cuando vemos que son ramas de la arteria basilar, ¿verdad? De la terminación de la basilar. O decimos circulación vértebro-basilar, le llamamos. ¿Por qué vértebro-basilar? Porque las arterias vertebrales también dan una rama que va al cerebelo. ¿Cómo se llama? Pica. La arteria vertebral, las arterias vertebrales, su rama terminal, ellos se juntan formando la basilar, ¿verdad? Pero antes dan una rama que se llama arteria pica, que es la arteria cerebelosa posterior inferior que irriga el tronco, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Entonces, la circulación posterior da síntomas diferentes a lo que es la circulación anterior, que es la carotidia. Y el lacunar son pequeños ACV isquémicos, pequeños, como dijimos, obstrucciones de las arterias profundas generalmente los ganglios basales, ¿verdad? Esas arterias lentículos estriadas, ¿verdad? Y dan unos síndromes, unas características clínicas muy típicas. Ejemplo, aquí tenemos territorio de la arteria cerebral anterior, que es la parte más medial del cerebro. La arteria, entonces, cerebral anterior que irriga la parte medial del cerebro, principalmente si se obstruye, va a dar problemas en los miembros inferiores. Ojo, ojo.
Si es la cerebral media, va a afectar más los brazos, los miembros superiores y la cara, ¿verdad? De un lado, obviamente, porque la ACV no hay que agarrar los dos lados, agarra un lado. Si afecta más la región, ahí, voy a poner aquí estoy mostrando otra vez con mi mouse, acá. La parte posterior, acá occipital, el problema principal que le va a llevar al paciente va a ser problemas visual. Estos pacientes muchos van primero al oftalmólogo, ¿sí? Nada que ver, el oftalmólogo le dice, no tiene nada en tu retina, en tu ojo, no es el problema del anteojo, nada al neurólogo, ¿verdad? El paciente dice, no veo una parte, choco todo por el lado, no sé qué, no, tiene una hemianopsia, un problema visual de origen neurológico, porque hay una ACV en la región posterior del cerebro, en la región occipital. Entonces, esta circulación de esta parte de la vértebra basilar, la cerebral posterior, que es rama terminal de la basilar, es la que irriga el lóbulo occipital, ¿verdad? Ok, puede también afectar esta zona del frontal, que es el área de Broca, y dar problemas de lenguaje, afasia motora se llama, la incapacidad para emitir palabras, o la comprensión del lenguaje, que es la afasia de Wernicke, que es en esta zona, más o menos la unión acá entre el temporal, el parietal y el frontal. Si afecta, ¿qué más puede ser? A la parte anterior acá, frontal, el problema va a ser memoria, mutismo, puede tener reflejo arcaico, el paciente queda desinhibido, ¿sí? Entonces, el síntoma que que va a tener el paciente va a ser de acuerdo a qué zona tuvo la ACV, ¿sí? Entonces, la ACV puede venir de cualquier forma, porque si es una ACV occipital, problema visual, si es temporal, un tipo, si es así. ¿Ok? Voy a dar una parte de eso, voy a hablar enseguida. Esto es cuando den imágenes en la parte de resonancia, van a ver que hay una secuencia de resonancia que se llama difusión, que mide el movimiento de la difusión de agua. Y si hay una ACV isquémico, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno no llega a las neuronas, el oxígeno va en la sangre, ¿verdad? Por el eritrocito ahí. Como no llega oxígeno a la neurona, ¿qué no hay? ATP. Si no hay ATP, no funciona la bomba de sodio-potasio. Si no funciona bomba de sodio, la bomba de sodio-potasio, va a ingresar agua dentro de la célula por ósmosis, porque dentro de la célula tenemos gran cantidad de qué ion. Me están siguiendo, ¿verdad? Hoy estoy diciendo todo lo que ustedes ya saben. Sodio, ¿Qué ion? sodio. Sodio. Entonces el agua sigue al sodio, ¿verdad? Entonces va a ingresar agua dentro de la neurona y va a producir un edema citotóxico. O sea, va a ser tóxico y va a producir apoptosis. Entonces, la resonancia en difusión lo que mide es el movimiento de agua y entonces se evalúa, lo que está mostrando acá es un edema citotóxico. Que vos ves todo blanco acá, esta hiperseñal se dice en resonancia, tiro ya sé para que si quieren anotar por ahí, hiperseñal se ve en la secuencia de difusión aquí, en el territorio de la cerebral media, el territorio de toda la cerebral media derecha. Entonces está acostado, esta es la parte derecha, esta es la parte izquierda, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. M1 es la rama, es la parte más proximal de la cerebral media. Este caso es más para trombectomía, por ejemplo, mecánica. O sea, ¿le voy a hacer igual a trombolisis? Sí, le voy a hacer el endovenoso, pero le voy a enviar sí o sí a hemodinamia para que le pueda hacer la trombectomía al neuroradiólogo, el plomero. Si es por ejemplo, M2, que es una rama más distal de la cerebral media, cerebral media, cerebral media, el M2 es una rama más distal. Este sí, capaz que mejore mucho con el trombolítico nomás y no necesite trombectomía, ¿verdad? Este, por ejemplo, va a tener, si es al lado izquierdo, va a tener problemas del lenguaje de afasia de Broca, por ejemplo. Esta es la división superior del M2. Esta es la división inferior del M2, la rama de la cerebral media, que le puede dar más al paciente problemas de afasia de comprensión. Este es una arteria que quiero mencionar. Dije que la ACV siempre es de un hemisferio, de un lado nomás, ¿verdad? Pero hay situaciones donde hay variaciones anatómicas. Esta arteria que ven acá se llama arteria talámica posterior y a veces viene solo un tronco de un solo lado y se divide en dos. Irriga ambos tálamos, ambos tálamos posteriores.
Y esa arteria, esa variante se llama arteria de Percheron. El Percheron fue el que le descubrió esta variante, que no es tan infrecuente, ¿eh? No sé cuánto es el porcentaje, pero se puede, si se bloquea el flujo sanguíneo, se obstruye por un émbolo o por un accidente de placa, esta arteria de Percheron, como no hay dos, va a dar un infarto bitalámico. Ese infarto bitalámico le va a llevar al paciente al coma. Y es muy raro, ¿verdad? Porque el paciente, lo primero que se hace a un paciente que está en coma es buscar la causa, ¿verdad? Causa metabólica, le van a empezar a estudiar si no infartó, qué es lo que pasó. Le van a hacer una tomografía, Jimena, en las primeras 24 horas iba a salir normal y todos van a estar confundidos. ¿Qué es lo que pasó en el paciente? ¿Por qué está en coma? ¿Por qué no responde? ¿Qué es el coma? La falta de respuesta a un estímulo doloroso, táctil, verbal. Le hacemos una resonancia y vamos a encontrar esto. Hiperseñal a nivel de ambos tálamos. Ahí tenemos que saber que hay una arteria Percheron, una variante anatómica, una isquemia. Esta rama es la arteria cerebelosa superior que irriga parte del cerebelo, ¿sí? Que va a dar síndromes de incoordinación. Síndrome cerebeloso se llama. Incoordinación, ataxia, parece borracho, el paciente va a caminar así todo mal. Las ramas de la basilar, que son las perforantes basilares, van a dar síntomas alternos de tronco. Bueno, esto va a semiología ya. Y así, donde esté la arteria obstruida, se va a ver el infarto, ¿verdad? Van a ver así esa restricción a la difusión. Esta es la peor de todas. Si me dicen cuál es la peor, esta que hace I, arteria carótida interna. A veces la carótida interna se obstruye totalmente a nivel del cuello, ¿verdad? Y ocurre un infarto total del hemisferio. Solo falta la parte de acá vertebrocilar que no se infartó, pero todo infarto. Estos pacientes generalmente fallecen por tronco, no es carótida, es vertebrocilar. Tronco es grave también, sí. Bueno, acá Karen me dice, ¿y tronco? Sí, puede ser muy grave y puede ser fatal si el accidente cerebrovascular se debe a una oclusión de la basilar, no de la rama basilar. Por ejemplo, una oclusión total de la basilar, Ceausescu. Paciente va a hacer un paro cardiorrespiratorio porque el centro cardiovascular está en el tronco. Entonces, generalmente estos pacientes que hacen ACV y mueren en el acto son pues, generalmente trombos o émbolos que van a la basilar y ahí ya no hay caso. O la carótida interna, como dije, ¿por qué ese edema citotóxico es tan importante que va a dar un efecto de masa y va a ser una hipertensión intracraneana? El paciente va a empezar a herniar, va a hacer un enclavamiento y tiene por eso que urgente hay que operar a esos pacientes, hacerle una hemicranectomía para disminuir la presión dentro del cráneo. Una cáscara de banana, le voy a poner acá. Varón de 79 años, acude al consultorio, no a la urgencia, para cambiar un poco siempre hablar de urgencia, porque refiere haber presentado hace una semana ACV. El paciente dice, viene con su familia, te habla súper bien, ustedes le saludan, ningún problema en lenguaje, mientras le saludan y ustedes ven su forma de hablar, si tiene desviado la boca, ven, te pasa la mano con fuerza, ve que el otro brazo mueve súper bien, camina bien. Paciente, usted le ven súper bien, ¿verdad? Y la hija dice, pues tú ACV, y viene con su CD ahí, ¿verdad? Dice la paciente, o sea, el paciente, la familia, dice, la hija, de repente mi papá se quedó bastante confundido, doctor, estaba confuso y desorientado. Y fluctuaba, por momentos estaba bien, por momentos decía cualquier cosa, estaba total desorientado. Se le hizo esta tomografía y me dijeron que tenía un infarto lacunar. Este infarto lacunar es un infarto totalmente viejo, ¿verdad? Que no tiene una semana, tendrá meses de evolución. No tiene nada que ver con este cuadro clínico. La confusión no puede deberse a un infarto lacunar, no puede ser una confusión desorientada. Y más todavía, un cuadro confusional no es frecuente en un paciente con ACV. Cuadro confusional en un paciente mayor, ¿qué es lo que tiene que pensar? ¿Quién sabe? Cuadro confusional, delirium, infección. ¿Sí? Entonces le vamos a pedir orina al paciente, le vamos a pedir orina simple. Orina simple y el paciente lo que tenía es una infección vía urinaria por E. coli. Entonces, paciente con confusión no es ACV. Probablemente el paciente está desatento, fluctúa, por el momento está bien, por el momento está mal. Con un examen físico que está totalmente normal, no tiene debilidad del brazo, pierna, nada. Piensen que el paciente está con un cuadro confusional. Desconfíe diagnóstico previo y realice una buena historia clínica, anamnesis para definir la hipótesis. No es ser desconfiado por malo, sino desconfiado para poder eh,
ayudar al paciente. De repente, ese médico que le vio y le pidió la tomografía estaba con muchos pacientes, no tuvo tiempo de verle bien y bueno, y vos estás con más tiempo y podés analizar mejor la situación. Entonces, para terminar, un signo neurológico focal súbito es un ACV. El ACV es algo brusco, súbito, entonces no es algo que te dice el paciente, estoy teniendo esa debilidad progresivamente hace 6 meses, eso no es ACV. Y los síntomas van a variar de acuerdo a la zona o la arteria que está afectada. Si el tronco hace diferente que si es el frontal, parietal, occipital, temporal, de acuerdo a qué arteria está afectada, va a venir con ese síntoma. Si es cerebral anterior, por ejemplo, puede venir con una debilidad de pierna. Y muy probablemente si le ve a alguien que no estuvo en esta clase, le va a pedir una resonancia de columna lumbosacra, porque va a decir, problema del ciático, doctor. Hay que ver. El paciente tiene una debilidad de toda la pierna y no siente bien la pierna y no mueve toda la pierna y tiene un Babinski. Eso no es periférico, eso es central. Y está la ACV. Muy raro, no es común esto, ¿eh? La cerebral anterior es raro que tenga problemas. Esto sí es más frecuente. Arteria cerebral media, izquierda. El paciente va a estar afásico, no va a poder hablar y va a tener una hemiparesia, principalmente la cara, o sea, facio braquial. Si afecta fibras que van de la pierna, también va a ser facio brachiocrural, ¿sí? Facio brachiocrural. Cae facio braquial con afasia porque es izquierda. El paciente no va a poder hablar y heminegligencia si es derecha. Si es más profundo la ACV isquémico, va a tener problemas, va a ser todas las fibras donde van ya juntándose, como la primera imagen que mostré, donde todas esas fibras van acá juntándose, las que vienen de la parte de la pierna, del brazo, la cara. Entonces la hemiparesia puede ser fácil brachiocrural proporcionada, pero cuando es profundo no va a tener afasia. La afasia cuando es cortical, así. Acá hay afasia. Acá no, acá va a tener capaz disartria, dificultad para pronunciar las palabras. Si es posterior, arteria cerebral posterior, hemianopsia. La visión se le va a alterar. Los campos visuales van a ser totalmente, van a estar alterados. Y si el cerebelo va a tener una marcha de ebrio, va a abrir las piernas, se va a caer, no va a poder hablar, la voz le va a salir así medio, parece que habla con diferentes tonos, parece borracho, realmente. Se le dice lo síndrome de cerebeloso o marcha de ebrio. La mano le va a temblar, ¿entiendes? El ojo le va a hacer nistagmus, incoordinación, desequilibrio. Y si es el tronco a nivel de las perforantes de la basilar, va a tener núcleos, núcleos de los pares craneales afectados, ¿sí? Eso en semiología vamos a hablar mucho de esto, ¿sí? Lo que da un síndrome alterno se llama que cuando afecta un lado de la cara, del lado del ACV, y la vía larga del otro lado. Eso se llama alterno. El ACV aquí, por ejemplo, afectó la parte del puente del lado izquierdo y entonces va a afectar el núcleo del séptimo, por ejemplo, del facial. Pero la vía larga, la corticoespinal, todavía no decusó. Entonces, esa que va a ser del lado opuesto. Eso por eso se llama alterno. Eso se ve en los ACV de tronco, vienen siempre por síndromes alternos. Clínicamente no es posible distinguir isquemia de hemorragia. Esto es, Jimena, ¿está ahí? Vení, voy, Jimena. Sí, profe. Mira esto, que se ve acá es la hipodensidad. Mira, Jimena, esta hipodensidad en esta tomografía que ve acá en el territorio de la cerebral media, esto no se ve las primeras 24 horas. Por eso esto no vas a encontrar en el paciente que le estás evaluando rápido. Vas a ver normal. Esto se ve a las 24 horas recién. Pero no vas a esperar 24 horas para confirmar todo se ve, ¿verdad? Se ve, el diagnóstico es clínico, cuadro súbito, ¿verdad? Con una tomografía normal es isquémico. Pero al otro día vuelve a repetir la tomografía y todo eso ya infartó. Chau, che, pues ya ahí vos no hiciste nada, el paciente va a quedar sin poder hablar, sin poder, ya lo que es sin poder hablar. Terrible va a ser eso para Sara, eso. No va a poder hablar más. O para, ¿quién era Tañenga tú en tu grupo? No me acuerdo más. Bueno. Aquí por ejemplo, mira, esto es hemorragia. Hiperdensidad llamamos acá. Acá es hipodensidad, acá hablamos de hiperdensidad. Acá es sangre, esto es sangre. Esto es lo que nosotros, Jimena, buscamos. Si no hay sangre, ya le puedo trombolizar. Si hay sangre, no, ahí hace hemorrágico. Esto es hemorrágico. Y esto la ACV hemorrágico,
de tipo subaracnoideo. Este por un aneurisma roto. El sangrado se ve en los espacios aquí de la cisura silviana, peripontina, interhemisférica. Esa sangre está en el espacio subaracnoideo. Este por un aneurisma roto. ¿Se entiende? Esta es una hemorragia parenquimatosa. Por la pinta, este no tiene pinta de hipertensivo por la zona donde está. Por ejemplo, este paciente, si viene conmigo, yo le voy a repetir al mes por ahí, por ver si no es un tumor que sangró, una malformación arteriovenosa, algo, porque la zona no es típica de hipertensivo. Entonces, el diagnóstico de la ACV es clínico radiológico, la verdad. Es clínico, claro, déficit súbito, focal, dijimos, ¿verdad? Súbito, déficit neurológico súbito, pero para saber si es isquémico o hemorrágico, necesito yo la tomografía o la resonancia. Esta es una tomografía, esta es una resonancia. Está acá al lado, esta es tomografía. Bueno, un accidente vascular, cerebrovascular es un déficit neurológico súbito con la neuroimagen sé si es hemorrágico isquémico, ya dijimos, y si dura menos de 24 horas y la neuroimagen es negativa, decimos que es isquémico transitorio. Ataque isquémico transitorio es un cuadro vascular por una trombosis que el cuerpo mismo pudo romper otra vez ese coágulo y restablecer el flujo, sin hacer que vos hagas nada, ¿eh? Entonces te dice, yo en mi caso estaba con mi brazo débil, cuando empecé a llegar al hospital ya empecé a recuperar. Le hago una resonancia, no se ve ni una imagen. Ahí te. Que no, este ya para clínica médica. No. 80% de los ACV son isquémicos, ¿sí? La tomografía normal, Jimena. ¿No está Jimena? Acá sí, profe. ¿Qué dice ahí? Lee un poco. La tomografía normal no descarta isquemia. Bueno, esta tomografía es de un paciente que está con una afasia, una debilidad del hemicuerpo. Y está normal, porque es lo más común ver una tomografía normal en un paciente que viene rápido al hospital. Este es el que yo le voy a poder ayudar, realmente. Si hay duda, Jimena, si vos no sé, doctor, parece que no parece una ACV, no, me está haciendo dudar esta paciente, pedirle una resonancia. Con la resonancia vas a ver la restricción a la difusión y ahí vas a estar segura. Así que, obvio que nuestro medio es difícil, el costo y compañía, ¿verdad? La resonancia es el estudio de mayor sensibilidad y aquí pueden ver en la tomografía esto se ve normal, pero en la resonancia se ve acá una isquemia en el bulbo raquídeo. Y por eso un síndrome típico se llama de Wallenberg. Entonces, la difusión, la restricción a la difusión es en un territorio vascular, es la marca radiológica del ACV isquémico. Esto se ve en la resonancia. Esto es la escala nada más que nosotros hacemos en el ACV, NIH se llama, que es la escala donde vemos la gravedad del ACV. Esto es más para clínica médica ya, ¿sí? Clínica médica vamos a hablar de esto, de la escala NIH, no es importante que ustedes sepan. Y bueno, esto ya también para clínica médica, pero solamente que nosotros en el consultorio, cuando tengamos un paciente así, tenemos que confirmar el diagnóstico. Debemos enviar a rehabilitación, el paciente va a recuperar en rehabilitación lo máximo que pueda. Tal vez no recupere nada también, eso no depende solamente de la rehabilitación, depende de varios factores, de si el paciente genéticamente viene luego ya predispuesto se llama, la neuroplasticidad depende también de la genética, así que a veces dos pacientes tenés ahí con el mismo ACV en el mismo lugar, tienen diferentes evoluciones, ¿verdad? Y eso no depende solo de la rehabilitación. Hay pacientes que son buenos, decimos, reparadores y otros no tanto. Y hay que investigar siempre la causa de la ACV y la prevención secundaria. Eso podemos hablar en otra oportunidad porque ya también es más parte clínica. Hasta ahí, pues ahí tengo compromiso, así que preguntas, Profe, yo mi dime. único petición es si es que nos podías pasar la diapositiva después. Yo pensé que no nos daba de Ah. ¿Qué pasó, diapositiva? Sí, Ellos quieren porfa. antes la diapositiva. Ellos quieren la diapositiva, no quieren el libro. No, no es eso. ¿Qué No, pasa? Para seguir mi clase. Para poder seguir la clase. Sí. Y la clase consiguió hoy ya, porque yo no sé, Y es porque que no así es la sirve nueva de guía. generación. no sé la idea, porque de ahí el profesor saca sus preguntas. No sé. No, No, para la próxima nomás, otro, o sea, de esta clase también, Y pero para la próxima te. hay también test, Adriano, test también tenemos. Mentira, estoy ya. Ah, no, yo me Vos- refiero a La vez que pasada, hay compañeros que la anotan. no, vos sabés que hay un drive
se pasan ahí donde están todos los test acá. O sea, de la patología tuyo te que cambiar porque dice que todo siempre lo mismo pone. ¿Sabes? Entonces, por lo menos cambiarlo a veces. Mentira, profe, no le hagas caso. Estoy hinchando, mentiras, digo nomás. Puedo pasar, dale, no hay problema. Tranqui. Gracias, profe. Saludos, nos vemos. Chao, chao. Chao.